¿Cómo andan? Buen lunes para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? Buen mediodía. Buen mediodía, Ro, para ti. El saludo para todos. Feliz carnaval para ti y para todos en casa. Igualmente. Una jornada especial en este comienzo de semana. Así es, y con mucha información, por eso ya compartimos los títulos. Continúan las repercusiones por la rescisión del contrato con el astillero Cardama. La oposición analiza medidas y una posible comisión investigadora. Trabajadores del puerto de Montevideo realizan un paro de 24 horas, por lo que muchos barcos deben desviarse para descargar en Buenos Aires. Este miércoles habrá una nueva reunión en el Ministerio de Ganadería ante la situación de déficit hídrico. El sector agropecuario entiende que ya no se puede esperar para declarar la emergencia. Hoy se celebra el bicentenario de las fortalezas históricas del Uruguay con un recital gratuito de No Te Va a Gustar en Santa Teresa, móvil en vivo. Comenzamos el desarrollo de la información. Una niña de 5 años fue herida de bala en la tarde de este domingo mientras estaba fuera de su casa ubicada en el barrio Mendoza. Según la Jefatura de Policía de Montevideo, la menor de edad se encuentra internada en un hospital en grave estado. El hecho ocurrió cuando 3 delincuentes que circulaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego contra una vivienda. La víctima sufrió un disparo en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida. Fue asistida en el lugar y luego trasladada a un centro de salud. Se registraron 2 fallecidos y varios heridos de bala en distintos episodios de violencia ocurridos este fin de semana aquí en Montevideo. Las víctimas mortales eran mayores de edad, según los reportes policiales. Un hombre de 55 años con antecedentes penales fue baleado tras discutir con otro con el que tomaba alcohol en el barrio Cauceglia. El herido de arma de fuego fue trasladado al hospital del Cerro para recibir atención médica. Se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el abdomen que no revestía gravedad. Por otro lado, en las primeras horas del sábado, un joven de 28 años fue asesinado a balazos en el barrio Las Acacias. El sistema ShotSpotter fue lo que alertó a la policía de varios disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Juan Acosta y Gregorio Pérez. Cuando los efectivos llegaron al lugar, vieron una camioneta incrustada en una casa. El vehículo tenía varios impactos de bala en el parabrisas y adentro se encontraba la víctima ya sin vida. Además, tendido junto a una volqueta, había otro hombre que presentaba lesiones por el choque, informó la Jefatura de Montevideo. El mismo sábado, un joven de 18 años fue baleado en el pecho tras ser abordado por 4 delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera. El hecho ocurrió en el límite entre el Marconi y Plácido Yauri. La víctima fue trasladada a un centro de salud para recibir atención especializada. Otro ataque de disparos tuvo lugar en la Comercial y dejó como saldo a un hombre de 38 años de edad fallecido. Los vecinos, quienes escucharon los disparos, fueron los que alertaron a la policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron una camioneta y a pocos metros del vehículo estaba la víctima. El relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior identificaron a los autores del ataque, un hombre y una mujer, que ahora son buscados por la policía. Por último, en Malvin Norte, un joven de 23 años recibió 5 disparos en su pierna derecha. Según informó la policía, la víctima había ido a visitar a su abuela cuando fue atacado. Fue trasladada hacia el Hospital Pasteur, donde se encuentra internada. 7 personas murieron en 4 siniestros de tránsito ocurridos este fin de semana en distintos puntos del país. 2 de los hechos ocurrieron en rutas nacionales y los restantes sucedieron en zonas urbanas de Montevideo y San José. El primer siniestro de tránsito ocurrió en las últimas horas del viernes en Montevideo, sobre Avenida Italia y Valencia. En el cruce, un hombre que circulaba en un camión intentó tomar la calle Valencia y no se percató que por la senda Solo Bus venía un motociclista. Tras el impacto, el conductor de la moto, que no traía puesto el casco, cayó sobre la vereda y se golpeó la cabeza. Según el reporte policial, perdió la vida en el lugar. En la mañana del sábado, una joven de 28 años falleció tras impactar su auto contra un camión en la ruta 12, próximo a la ciudad de Minas. Según la información de Policía Caminera, el auto se cruzó de senda y chocó de frente contra el vehículo de carga. El conductor del camión resultó con fracturas en ambas piernas. El hombre viajaba junto a su hija de 11 años, la que debió ser asistida y fue dada de alta. Por otro lado, en la madrugada del domingo, 3 personas murieron en la ruta 31 en el departamento de Salto, luego de que el vehículo en el que se trasladaban volcara. Las víctimas fueron 2 mujeres y un hombre, todos mayores
menores de edad. En la camioneta viajaban otras 3 personas, entre ellas una niña de 8 años, que fueron diagnosticadas con distintos politraumatismos. En la misma madrugada, un conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a 2 personas de San José. El automóvil circulaba por calle Ibirapitá en sentido opuesto al Birrodado y por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de frente. Los cuerpos fueron hallados a unos 20 metros, según la información policial. Por su parte, el responsable del auto permaneció en la escena y se le practicó la espirometría, cuyo resultado dio positivo. Y en otro orden, 2 brasileños de 22 y 26 años fueron condenados como responsables de un delito de exportación de estupefacientes en grado de tentativa y deberán cumplir con una pena de 2 años de cárcel. Según informar el Ministerio del Interior, la captura de los sujetos se produjo luego de que un escáner del aeropuerto de Carrasco captara imágenes anómalas en los championes de ambos pasajeros. Las autoridades controlaron a estas personas y en su calzado se encontró cocaína. También se les incautó 2 celulares y la suma de 980 euros. Según la información, ambas personas tenían como destino Europa. Cambiamos de información porque continúan las repercusiones por la rescisión del contrato con Cardama. El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, dijo que no le sorprendió la decisión del gobierno porque la administración de Yamandu Orsi no intentó solucionar el tema con el astillero español. El legislador sostuvo que la oposición quedó fuera de todo el proceso. A nosotros nos preocupa que el Estado pagó prácticamente 3/4 partes de una OPB, en el orden de los 30 millones de dólares, 28 millones y pico de euros, creo que ahora son más dólares todavía. ¿Y cómo nos vamos a hacer de ese dinero, que es muy difícil de obtenerlo? Más aún cuando fue el propio gobierno del Frente Amplio que siguió adelante con la construcción de las OPB y pagó 20 millones en este periodo por la ministra Lasso. La oposición está ausente aquí. A la oposición no se le informa, no se le participa. Parecería que hay un secretismo tal que nos da a pensar que su única preocupación es ir contra quienes representaban al Estado en el periodo pasado. Lo que yo hice cuando visité el astillero, lo hice como legislador, como integrante de la Comisión de Defensa, y cuando uno observa el informe constructivo de Bureau Veritas, no difiere muchísimo de las cosas que se me habían informado a mí y yo pude observar. Y hay una decisión que nos preocupa porque en la resolución que termina rescindiendo el contrato el día viernes pasado el presidente Orsi no habla del informe de Bureau Veritas. La ministra debió en el mes de abril, cuando estuvo la empresa Cardama con las 4 empresas que componen la operación de construcción de las OPB, debió recibirlos y luego la ministra se dedicó a recorrer el mundo, estuvo en China visitando astilleros. Se dice que cuando nosotros planteamos que existía por allí un comentario de una posible compra o donación de China, dice, no, eso es una infamia que dice la oposición. Bueno, la ministra fue a recorrer un astillero en Beijing. ¿Qué otra razón tendría la ministra para ir a un astillero a Beijing si no es para proveerse de material militar? Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, afirmó que la decisión del gobierno fue equivocada y le puede costar millones de dólares al país. Además, explicó que desde la oposición están analizando la situación para decidir si se establece una comisión investigadora. Creo que el gobierno ha ido por un camino que además nos puede colocar en una posición de vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico, en la que el Uruguay puede tener una contingencia económica grave, se van bloqueando salidas y todo esto además se hace sin tener mucha información, porque también hemos visto cómo no ha habido transparencia en el sentido que se ha pedido por parte de legisladores información referido a los fundamentos jurídicos de estas denuncias y no aparecen. Así que bueno, ahora veremos cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Vamos a analizar a ver si aparecen nuevos elementos y en función de eso vamos a actuar siempre para defender el interés del Uruguay.
En tanto, los trabajadores del puerto de Montevideo están realizando un paro de actividades desde la medianoche de este domingo. A raíz de esta situación, la actividad de carga y descarga se está viendo afectada y muchos barcos van a descargar al puerto de Buenos Aires. La eventualidad se elimina primero teniendo toda la gente en planilla, pero en planilla que no estén de alta y baja. O sea, sería con un mínimo de jornales asegurados, manteniéndose en el tiempo, en el proceso del tiempo. Hoy en día nosotros arrancamos, sí, los 13 jornales, que sería el mínimo para cubrir lo que es previsión social, seguro de salud, para el trabajador y para su familia. Pero bueno, hasta el momento hemos venido presentando varias propuestas por parte de los trabajadores hacia la empresa, la cual hasta el momento no han sido ninguna respondida. ¿Cómo funciona esta rotación? ¿Trabaja un grupo y después otro y por eso no llegan a los 13 jornales piso? No, no llegamos ni a los 5 jornales piso. Vamos a aclarar, nosotros peleamos por los 13, que sería lo mínimo para tener un aporte para la jubilación, para tener todos los beneficios, vendría a ser. Hoy en día nos está llegando al quinto jornal, porque las empresas, si bien tenemos un escalonado, han encontrado la forma de evadir eso para no tener a la gente en planillas registradas. En realidad lo que hacen es, llaman 4 días a una persona, después la cortan y traen cualquier otra persona y muchas veces ni siquiera personas que hayan entrado alguna vez al puerto. El paro de actividades comenzó en la terminal Cuenca del Plata y según el dirigente sindical Martín García, se irán sumando más empleados de otras empresas con el correr de los días. Estos paros son rotativos según la operativa que haya para hacer. Sabemos que va a afectar la importación, sabemos que va a afectar el tema de los barcos, que ellos tienen que venir y irse y muchas veces ni siquiera llegan porque bueno, por estas medidas y bueno, creemos que las empresas son las que en este momento las que tienen que estar pensando en eso y no nosotros. En esta situación están alrededor de 700 trabajadores. Avanzamos con otros asuntos. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, informó que en los primeros días de febrero la situación de déficit hídrico en el sur del país es crítica. Guadalupe Tiscornia, quien es la coordinadora del INIA GRAS, dijo que los contenidos de agua en el suelo están por debajo del 30%, generando estrés generalizados en los cultivos de verano. La vegetación empieza a sentir estrés por abajo del 40 o del 50%, por lo cual estos contenidos realmente son muy bajos. Inclusive algunas zonas asociadas a suelos más superficiales están por abajo del 10%. Eso fue al cierre de febrero y esta situación se venía deteriorando a nivel de contenidos de agua en el suelo a partir de fines de enero. Y claro, los primeros 10 días de febrero, al no haber lluvias abundantes registradas en el país, hizo que llegáramos a esta situación. Por ahora, en el sur la situación sigue bastante complicada, inclusive a nivel de reservas de agua. Prácticamente hace varios meses que en el sur no se registran lluvias lo suficientemente abundantes como para que pueda producirse escorrentía, que es el agua que el suelo no llega a absorber. Esto no está ocurriendo hace un periodo bastante prolongado en la zona sur, lo que hace que tampoco se tengan suficientes reservas de agua en los establecimientos, tanto para consumo de agua para el ganado como para riego en el caso de que productores lo puedan tener. La verdad que a nivel de las reservas estamos muy bajas también. Y obviamente bajo estas condiciones de estrés que están sucediendo en el sur, tanto cultivos como pasturas vienen muy castigadas y prácticamente nos están produciendo crecimiento, ¿no? Los cultivos de primera, sobre todo el maíz de primera, estuvo muy comprometido, la soja también está sufriendo mucho, pero bueno, hay que ver qué pasa con las próximas lluvias, a ver si eso llega a paliar en algo la situación de estrés que están viviendo la vegetación en este momento. Y esta semana habrá una nueva reunión en el Ministerio de Ganadería en el marco del déficit hídrico. La Federación Rural sostiene que el gobierno no puede esperar más para declarar la emergencia agropecuaria y que a nivel productivo los efectos de la falta de precipitaciones son irreversibles. Ahora con lo que ha acontecido en materia de precipitaciones todo este periodo, creo que ya no hay forma de no declararla. Luego será un poco de ver hasta dónde se alcanza geográficamente y con los rubros, pero me parece que no se puede esperar más.
y profundizar las medidas. Todos sabemos que cuando se toman las medidas y se deciden determinado tipo de apoyo, la propia lentitud del Estado hace que cuando llegan efectivamente a los productores que lo requieren, ya es tarde o es demasiado tarde, y también hay mucho para trabajar en materia de largo plazo que creo que ahí también venimos en el debe, y desde Federación Rural venimos con una propuesta ya hace tiempo que creo que de una buena vez debería ser estudiada, tener algún protocolo que indique que según cuando lo indiquen los mapas, determinados parámetros de que existen determinadas dificultades climáticas, ahí automáticamente ya se activen una serie de acciones que sean automáticas y que tengan que ver con esto de que los productores puedan sobrellevar la situación sin pérdidas patrimoniales. Y ahí, bueno, las medidas son de todo tipo, desde lo financiero hasta digamos, de apoyo con raciones o forrajes, según bancos de forraje previamente armados para esto, y apoyo desde el punto de vista crediticio y fiscal de todo tipo. Los productores aportamos cantidades muy importantes de dinero durante el año, y una proporción enorme de los recursos se termina yendo, casi todo, se termina yendo a rentas generales. Y para abordar esta situación de déficit hídrico que sin duda preocupa al sector, recibimos ya al profe José Serra con novedades. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Lucía, Rosario? Buen mediodía, Un saludo profe. a todo el país. Bueno, además de meteorólogo, durante el trabajo, durante muchos años, en lo que era el Instituto de Meteorología, tuve la oportunidad de recorrer la campaña, la sigo recorriendo habitualmente, y tengo bastante empatía con los productores rurales que sé que están padeciendo en gran parte del país un déficit hídrico, como venían informando las autoridades. Pero me voy a remitir primero. Vamos a ver cómo terminó el mes de enero, qué déficit venimos arrastrando, con una situación coyuntural que tenemos que tener en cuenta que estamos bajo el efecto de la Niña, todavía, estamos bajo el déficit que venimos arrastrando desde el 2024 hasta ahora, que si bien hemos tenido algunos episodios de precipitación, no han repuesto la cantidad o el volumen de agua en el suelo. Pero vean estas definiciones. Hablamos de sequía, pero ¿qué tipos de sequía hay? Tenemos la sequía meteorológica, cuando el déficit de la precipitación o escasez de la misma o ausencia de lluvias por un periodo muy prolongado para una determinada región. Esto es sequía meteorológica, pero existe la sequía hidrológica, que a mi modesto ver y entender es la que está pasando, lo que está sucediendo en el país, cuando las precipitaciones no son suficientes para justamente llegar a un buen nivel de los ríos y arroyos, cañadas. O sea que han comenzado a mermar el agua que contienen los ríos, arroyos, cañadas, etc. La sequía agrometeorológica, que es la que también tenemos, son las lluvias, cuando las lluvias no satisfacen, los volúmenes de precipitación no satisfacen los requerimientos hídricos de los cultivos y de la sociedad en un todo. Y la sequía económica, ahí estamos en la parte de meteopolítica. La falta de lluvias incide negativamente, provocando daños económicos en el país, lo que puede conllevar a una situación crítica para un Estado, para un gobierno, porque altera toda la situación macroeconómica. Vean ustedes, esta imagen, que tengo que agradecer a Inumet, porque justamente está dentro de los datos que ellos proporcionan, vean ustedes, se refleja la precipitación acumulada. ¿Dónde más llovió? En el norte-noreste, los departamentos, parte de Artigas, esto es de enero, parte de Salto, Rivera y Tacuarembó. En el este, los departamentos de Cerro Largo, colindante con el estado Río Grande do Sul. En el sur, en los departamentos de Montevideo, parte de Canelones, sur de Florida, Maldonado, está. Pero el resto del territorio, déficit que venimos arrastrando desde los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, significativamente. Pero vean ustedes, ahora vamos a ver cuál es la situación, Rosario y Lucía, de
las diversas regiones que tenemos en nuestro territorio. Vamos a ir hablando de lo que ha llovido hasta el día de hoy, en la primer quincena del mes de febrero. Vean, en la región norte el acumulado son 86 milímetros, bastante bien. El valor normal 135. Tenemos que reponer en lo que queda de la segunda quincena 49 milímetros. En la región sur del país el acumulado 8 milímetros, nada. Crítica la situación. El valor normal, o sea, lo que llueve promedialmente en el mes, 92. Una anomalía negativa de 84 milímetros. Tenemos que reponer el agua prácticamente del mes. En la región centro del país, el acumulado 39 milímetros, el valor normal 121 milímetros y la anomalía negativa de 82 milímetros. Crítica la situación. Vean ustedes que sobresale la región sur. En la región este del país, el acumulado 51 milímetros contra un valor normal de 99. La anomalía negativa, o sea, lo que tenemos que reponer, son 48 litros por metro cuadrado. En el área metropolitana, y esto la verdad que es significativo, 1 milímetro en los primeros días. Contra lo que llueve normalmente de 87, la anomalía negativa es de 86 milímetros. Y en la región oeste, el acumulado es de 23 milímetros. El valor normal mensual 101 milímetros y tenemos una anomalía negativa de 78 milímetros. Dicho esto, Rosario y Lucía, tengamos en cuenta que cada milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Pero también tenemos que tener en cuenta que la evaporación media diaria hoy está entre 10 y 12 milímetros, ha alcanzado valores superiores. O sea que si pueden llover 10, 20 milímetros, en 2 días esto se pierde. La situación, el escenario a futuro no es muy bueno y las perspectivas de precipitaciones no son muy favorables para el agro. Claro, José, eso es lo que justamente no resulta alentador, que tampoco las tendencias indican que va a llover en lo que queda de verano. Exactamente, y también vemos por ahí muchos comentarios de que el fenómeno del Niño, fase fría, la niña para nosotros, va a concluir. No, falta bastante, no es como cambiar, siempre digo, el canal en un televisor, apretar un botón y ya pasamos a otra fase. No, es un periodo, recién por ahí, por abril, mayo, tendería a normalizarse, a pasar a una fase neutra. Tiende, de acuerdo a los modelos, pero como de los modelos no me fío y de la realidad sí, la situación va a seguir siendo crítica. Bien, José, gracias. En un rato lo vemos nuevamente. Sí. Hacemos la pausa en BTV Noticias, llegan instantes en la información deportiva.